Hola, buenos días. Espero que vaya todo bien, la singladura sea perfecta. Para mí es un auténtico honor participar con ustedes en este proceso de formación, aunque sea tan poco tiempo como el que vamos a tener, pero realmente para mí es un auténtico honor y un poquito, la verdad, de envidia de no poder estar compartiendo esa experiencia que estoy seguro que será maravillosa. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Lecumberri Benítez Benavides por la invitación a participar en este proyecto de Biblioteca Naval, de acercar los libros, la historia a la formación de nuestros futuros oficiales de la Armada. Y quiero agradecer también a don Luis Antonio Redondo por invitarme a sus clases, invitarme a participar y a colaborar en sus múltiples áreas y múltiples ocupaciones que tienen con ustedes en el buque. Hoy vamos a hablar brevemente sobre Trafalgar, muy conocida, no voy a descubrir nada, 1805, pero vamos a intentar acercarnos, aunque sea en dos pinceladas, vamos a intentar acercarnos desde el punto de vista de la estrategia, de las armas y la táctica, porque en el fondo una sin la otra es difícil de entender y en su formación ustedes estarán trabajando muchísimo en esto. Entonces, bueno, ver cómo se enfrentaron sus antecesores, esos guardiamarinas, esos oficiales que tuvieron la fortuna de defender la Armada, de gestionar la Armada. Bueno, pues es un ejercicio que también puede ser interesante desde el punto de vista de su formación. Empezar hablando de estrategia, armas y tácticas nos llevaría a un mundo algo un poquito más complejo porque la estrategia y las armas van continuamente cambiando, no necesariamente al mismo tiempo, pero en el caso concreto de la batalla de Trafalgar hay un momento en el que todo eso lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, de entrada, desde el punto de vista estratégico, ¿cuál es el problema naval? Tradicionalmente, se ve a partir de los planteamientos del almirante Horacio Nelson, el almirante inglés, pero realmente el estratega, el gran estratega es el francés Napoleón. ¿Cuál es el problema para Napoleón? El problema naval grave, y es que se está quedando sin flotas. Es decir, desde 1793 aproximadamente, pues prácticamente todas las flotas con las que podía contar, la suya, la española, la holandesa, están cayendo. Sucesivas batallas donde se está imponiendo unas nuevas tácticas, que es básicamente cortar las líneas en las que se producían las batallas, y esos cortes producen una pérdida, prácticamente absolutamente todas las batallas a las que se van a enfrentar cualquier potencia en estos momentos se pierde. Entonces, Napoleón se está quedando sin buques en ese momento, ¿no? Y se toma una decisión. La decisión es cambiar la estrategia. Para que se hagan idea de lo importante que es el contexto, en el caso español, por ejemplo, en La Habana, que es la pérdida más importante de buques a manos de los ingleses, 12 buques, en Trafalgar se pierden 3 a manos inglesas, 12-3. Es decir, ¿qué ocurre en La Habana? Pues que a partir de La Habana estamos en una coyuntura de crecimiento, de gasto público, de reinversión, de reacondicionamiento de las instituciones navales, sistemas de construcción, contabilidad, sistemas de... Bueno, armamento, de todo, prácticamente. ¿Qué se consigue? Pues una armada mucho más operativa, pese a esa pérdida. Por lo tanto, la pérdida prácticamente se asume en muy poquitos años. Prácticamente la armada es casi el doble, tiene más capacidad, etcétera. ¿Qué ocurre en Trafalgar? Todo lo contrario, estamos en una coyuntura de retroceso, de mucho retroceso, desde 1793. España nunca ha tenido un retroceso tan importante como el que tuvo en ese momento. Cuando se produce Trafalgar, la Armada prácticamente está desarmada, no es, apenas es operativa, y si es operativa es cogiendo trozos de un sitio a otro. Por lo tanto, algo parecido a lo que le pasa a la Armada le pasa a la francesa y le pasa al resto de armadas. Por lo tanto, la coyuntura es muy limitada. En esa coyuntura, Napoleón, el problema naval es, bueno, pues al menos con lo que me queda, vamos a conseguir una ventana de seguridad que me permita atravesar el canal. El sueño de Felipe II, de
Napoleón, de Hitler y de tantos, que es atravesar con un ejército el Canal de la Mancha y conseguir colocarse. Para eso, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues una batalla, una gran batalla naval en el Canal de la Mancha que me permita superioridad. Nelson lo sabe, Napoleón sabe que eso no es viable y por lo tanto, como gran estratega, adopta otra opción, que es la de dispersar las fuerzas francesas. ¿Cómo? Bueno, pues hace una estrategia sobre el papel muy sencilla, pero al mismo tiempo realmente ingeniosa, y es 5 escuadras van a ir a 5 sitios diferentes que van a hacer que las escuadras inglesas realmente no sepan, y Nelson, que está en el Mediterráneo, tampoco sepa hacia dónde van. Una iría de Tolón pasaría a Cádiz, recogería a Gravina. Villeneuve sale de Tolón, recoge a Gravina y de ahí irían al Caribe, esperarían a otra de Missimi que viene desde Brest, se uniría y juntas irían hasta Ferrol, recogerían a parte de la escuadra española y irían a Brest. Al mismo tiempo, otra escuadra saldría con dirección a África, Senegal, golpearía allí que hay un comercio de esclavos estratégicos en ese momento y llegaría hasta Santa Elena, donde también intentaría invadir. Al mismo tiempo saldría otra escuadra de Brest hacia Irlanda y al mismo tiempo otra escuadra hacia Nápoles, que en ese momento es aliado inglés. Claro, eso generaría una dispersión y provocaría un cierto caos en el almirantazgo inglés. Bueno, parte del plan se consigue porque Nelson sale detrás de de Villeneuve y de Gravina, pero no se completa la estrategia porque no sale la que tenía, no llega la que tenía que salir de Brest, no llega a tiempo de unirse con la de Villeneuve y el resultado es que solo 20 de los 40 que tendrían que haber vuelto, solo 20 van a llegar, se van a enfrentar en un momento dado con una escuadra que está situada frente a Ferrol, la escuadra inglesa, y el resultado es incierto, realmente no hay una victoria inglesa, pero es lo suficiente como para Villeneuve decir, bueno, no tengo al conjunto de buques y por tanto no voy a seguir con el plan, la gran estrategia de ir a Brest y me voy a Cádiz, me meto en Cádiz y ya está. Gravina esto lo ve muy bien y es uno de los actores que empujan en esa dirección porque a España no le interesa tener la escuadra bloqueada en Brest, prefiere bajarla a Cádiz y tenerla por lo menos bajo control, ¿no? Se llega a una situación en la que Napoleón realmente, enfadadísimo con Villeneuve, no ha seguido la estrategia, bueno, pues todo lo previsto en Boulogne, que es donde se está concentrando la tropa para saltar hacia el Canal de la Mancha, hacia Gran Bretaña, bueno, pues ya no tiene sentido. Entonces lo que hace es, como gran estratega, cambia los planes, cambia las prioridades y mueve el ejército que tenía concentrado, lo mueve y lo va a emplear en varias batallas sucesivas en los meses siguientes, con un éxito tremendo. En Ulm, Austerlitz, realmente consigue dominar los ejércitos de Europa, ¿no? Por lo tanto, para Napoleón, la estrategia ha desaparecido, no tiene sentido ya la batalla. No obstante, como gran estratega, impone otra nueva estrategia. ¿Sí? Y esta nueva estrategia es ni más ni menos que concentrar esa flota no en Cádiz. Él está enfadado con haberse concentrado en Cádiz y lo que quiere llevarlo es Tolón. ¿Cómo? Bueno, pues que la flota combinada salga desde Cádiz, 33 navíos, llegarían a Cádiz, allí cogen la de Juan José Justo, que tiene otros 7 navíos, y seguirían hasta Nápoles, y desde ahí pues harían algunas operaciones, más que nada para, bueno, casi de dispersión un poco de lo que estaba pasando en el Mediterráneo, bloquear una escuadra que viene de Rusia, un convoy que viene de Malta, e inmediatamente retirarse hacia Tolón, que es donde lo quiero tener, la quiero conservar, por si en un futuro la podemos utilizar en otra estrategia. Esta es, y aquí ha acabado la campaña. Pero claro, la flota que está combinada, que está en Cádiz, es inmediatamente bloqueada y empieza otra. Aquí es donde empieza otra historia que ya no tiene que ver con el problema naval, pero sino que genera una dinámica prácticamente diferente, que es
Los ingleses tienen experiencia de bloquear Cádiz en 1797, pero también tienen una experiencia muy desagradable, y es que Cádiz no es fácil de bloquear desde que Mazarredo implementó una táctica muy interesante, que es las lanchas cañoneras. Esto es una reconstrucción que hacemos con fotografía, queda muy bien reflejado. Aquí se ve Cádiz al fondo. Bien, estas lanchas cañoneras se utilizan como agrupaciones que van a ir como auténticas jaurías de lobos, van a ir contra los buques ingleses, y el resultado va a ser demoledor. Llevan un calibre 24, eso hace mucho daño acercándose, y a tiro rasante realmente hace daño en un buque. El resultado es que los buques se van. Eso lo saben. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues implementa una nueva situación, que es la de colocarse en un bloqueo que ellos llaman lejano, es decir, hasta Cabo San Vicente. Allí estarían las unidades, y desde allí lo que haría es como una cadena de fragatas, estarían pendientes de los movimientos de la flota combinada, y desde ahí se podría atacar. Esa flota puede conservarse ahí porque, primero, estamos en septiembre, estamos en buen tiempo todavía. Es un periodo en el que se está abasteciendo continuamente desde Marruecos, que es aliada inglesa, y desde Lisboa. Por lo tanto, ahí tiene un elemento importante para permanecer sin excesivos problemas. Es un tiempo que ellos emplean en maniobras, algo muy importante para luego alcanzar una superioridad, y esto realmente es un periodo muy, muy, muy interesante para ellos. Por lo tanto, toda la acción queda ahora concentrado en qué pasa en Cádiz. En Cádiz hay unas sucesivas reuniones de los principales oficiales franceses e ingleses, franceses y españoles, y se ven las posturas. Franceses y españoles realmente no quieren salir, pero no quieren salir por razones diferentes. Para la mayoría de los franceses no tiene ningún sentido, no ven que se gane nada yendo hasta Tolón. Para los españoles no tiene ningún sentido salir cuando viene el invierno y cuando tienen el arma de las lanchas cañoneras, que ya se ha probado y funciona. Pero Villeneuve tiene un problema político, y es que Napoleón está enfadado, está muy a disgusto con lo que ha ocurrido, y lo que le manda un cambio, le manda a un reemplazo que va a ser reemplazado por Rossini, y él tiene que volver a verlo, y él sabe lo que significa volver a ver a Napoleón y presentarse y explicar por qué no ha sido la estrategia. Ante eso, ante esa vergüenza, pues a su honor y a lo que representa su carrera, pues lo que opta es por forzar la salida, incluso engañando, diciendo, bueno, pues los ingleses tienen en este momento, sabemos que tienen 21 navíos, nosotros tenemos 33, vamos a aprovechar esta superioridad para salir por el estrecho y seguir con nuestra estrategia. Vale. ¿Qué posibilidades había de utilizar las armas desde el punto de vista táctico de una manera diferente a como se había hecho anteriormente? Anteriormente, la doctrina dominante estaba basada en batallas en línea. Navío de línea no deja de ser el recuerdo de que se combate en línea. ¿Por qué? ¿Por qué se combate en línea? Bueno, porque hay un problema de artillería. Son duelos artilleros con una ineficacia tremenda. Es cierto que se puede llegar a 2.600 metros con un cañón, pero también es cierto que la ineficacia es casi absoluta. Es decir, prácticamente menos de 400, 600 metros, incluso los calibres más elevados no son capaces de taladrar de hacerle un agujero y pasar el casco. Realmente la eficacia es muy pequeña, entonces se juntan todas las unidades y es una manera de concentrar el fuego y dar un poquito más, ¿no? Pero no deja de ser duelos lejanos. Ante eso se había ido imponiendo pues una estrategia de ir acercándose, cortar la línea, avanzar. Y a medida que esa táctica se va imponiendo, se va utilizando armas que en un momento dado no estaban pensadas para la Armada. Por ejemplo, la carronada está pensada para un mercantes, donde se pone a la cubierta un cañón que tiene una capacidad enorme de disparo, porque lo que se ha hecho son cañones que se acortan, son cañones que pesan menos, se aligera el ánima,
y aumenta el calibre. Esto lo que hace es que un cañón que en cubierta puede ser de 6 o de 8, por el peso no se puede poner, ya saben, en las cubiertas superiores no podemos poner artillería de excesivo peso, pero estas son perfectas porque pesan poco, pero tiene enormes capacidades. Las más grandes pueden llegar a tener calibres de 96. 96 libras equivale aproximadamente a 20 sacos de metralla. Es un disparo realmente importante. Claro, eso a un mercante le viene muy bien. Pero ¿qué es lo que va a hacer la Royal Navy? Introducir esas armas en cubierta con el fin de acercar, maniobrar, colocar el buque lo más cerca posible y atacar con estas carronadas. España no está, prácticamente ninguna marina está ausente de lo que está pasando, ¿no? Pero la marina francesa, por ejemplo, no llegó a desarrollar una equivalencia a este tipo de buques, pero la Armada Española sí. Sí lo hace porque este sería un poco lo que se hace en la Armada Española, o sea, a partir fundamentalmente de Rovira, y desde el año 83 se están desarrollando buses que siguen el mismo principio. Son más cortos, son de menos peso, se pueden colocar en las cubiertas superiores y desde luego tiene una capacidad, un calibre muy superior. No es cierto que durante Trafalgar los buques españoles no llevaran, los buques españoles llevaban prácticamente todos, llevaban obuses. Santísima Trinidad llevaba 10, Santana llevaba 10. Es decir, realmente se tenía ese arma y se podía utilizar. Es decir, el arma nos desarrolla una táctica más cercana y nos permite un tipo de combate diferente. Además, los españoles recuperan algo que había sido secundario y es el fuego desde las cofas, que había sido, bueno, prácticamente se reservaba para el sabotaje, para cuando hay un abordaje. Pero en este momento se va a empezar a hacer ejercicios continuos de colocar mucha infantería, sobre todo infantería de marina, en las cofas y disparar desde allí todo tipo de armas, en granadas de mano, bueno, todo tipo de disparos, por supuesto, todo. Mientras que en ese momento los ingleses están retirando su infantería de marina de las cofas. ¿Por qué se hace esto? Porque se va a ir a un combate cercano y en ese combate cercano, desde arriba, yo puedo acabar con los artilleros de las carronadas, etc. Es decir, no es que estuvieran los dos cada uno en dos mundos diferentes. Tácticamente sabía lo que tenían entre manos, sabía que iban a un combate muy cercano y tenían las armas específicas para combatir en esa dirección. Bien, vamos a la táctica y a la batalla. La táctica, bueno, pues es muy conocido que Nelson, el supuesto gran genio, pues va a cortar la línea. Lo llevan haciendo desde hace más de 9 años, lo llevan haciendo y todos los buques y todos los grandes oficiales y tácticos en la Armada, y teníamos en la Armada Española hay grandes tácticos como es Antonio Escaño sobre todo, o Federico Gravina, pero Escaño tiene muy claro que van a cortar y además lo saben y van a utilizar, no saben si con 2 o con 3. Inicialmente Nelson pensaba cortar por 3 sitios porque a la línea tendrá que dar la vuelta, si se corta por el centro o por la retaguardia, tendrá que dar la vuelta y cuando dé la vuelta, una tercera escuadra tendrá que taponar un poco, retrasar al menos la llegada de esa virada y por lo tanto permitir que se penetre en esa línea, ¿no? Esa es la idea inicial, al final serán solo 2 líneas, ¿no? Pero inicialmente eran 3. Y los españoles, sobre todo Federico Gravina con Escaño, lo que van a hacer es, bueno, nos van a cortar al menos por 2 sitios y lo que tenemos que hacer es que aumentar nuestras escuadras de observación, las que están fuera de la línea, de tal manera que cuando entre taponamos y los envolvemos. Este sería un poco muy básicamente esto. Iríamos a un combate cercano, pero somos nosotros los que los flanqueamos, ¿no? Esta sería un poco la idea, ¿no? Bien, comienza la batalla y ahí lo que vamos a tener es claramente una disposición de salida tradicional, pero de acuerdo a la táctica nueva, ¿no? Las 2 escuadras de observación, 2 divisiones, una iría primero Gravina y luego Gravina iría con el Príncipe de Asturias. Luego iría Magón, que es francés, iría con el Algeciras,
Luego detrás iría la vanguardia de la línea, que iría Ignacio de Álava con el Santana. Detrás iría los dos oficiales, los dos buques insignia, el Bucentauro del Villeneuve de 80 y el Santísima Trinidad de Hidalgo Cineros, que iría con 136 cañones. Y por último, en la retaguardia iría Dumanoir con el Formidable, ¿no? Sería un poco la distribución de marcha de navegación. Esta distribución iría básicamente buscando la salida al estrecho y el camino hacia Tolón, Nápoles y Tolón. Son detectados e inmediatamente, cuando son detectados, inmediatamente da la orden de dar la vuelta. En vez de seguir, da la orden de dar la vuelta y, por tanto, esa fatal virada lo que hace es que el que está en vanguardia queda en retaguardia y las líneas de y las escuadras de observación que tendrían que haberse posicionado en una diferente táctica para impedir ese embolsamiento, no se va a producir. Entonces se van a quedar como una retaguardia. Se produce el combate. Entonces, tal y como se ha pensado, va a ocurrir, pero ocurre una cosa importante, y es en esa virada los buques españoles y franceses se desarticulan, se alargan, se van montando literalmente uno encima de otro. Es decir, es un caos el que se va a producir en esto. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Ustedes están navegando y saben que si a vela, pues si me voy a echar, tengo que fachear, tengo que parar, es muy difícil. Estos buques además tienen, al navegar a vela, el problema es que para poder controlar tengo que tener al menos una capacidad bélica, una capacidad de vela importante. Pero claro, es que cuando voy a entrar a combatir, esa buena parte de esa vela es recogida para evitar los chispazos y demás. Con lo cual estoy a la dificultad de estar virando, la dificultad de que me tengo que enfrentar en una situación en la que estoy recortando todavía vela, estoy sacando los buques del convés, es decir, estoy en una situación realmente compleja. Si se hubiera mantenido la línea, sí que se habría podido concentrar, pero muy cercano, a 1200 prácticamente esto es lo que se ve, entonces habría que esperar a 300 metros para poder tener un blanco realmente donde concentrar ese fuego. Pero es que además tampoco venían de costado, obviamente, venían de frente. Entonces, esa proa, el blanco es más pequeño y las posibilidades son realmente nulas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues la mejor representación que podemos ver de la batalla, de lo que es el momento anterior a la batalla, es esto: cientos de balas cayendo en el agua, es decir, disparando y prácticamente no dando con ella. No obstante, el Victory, que es el que va al primero, al no encontrar en un primer momento hueco y moverse, es el que sufre muchísimo. De hecho, en un momento dado, desde el Santísima Trinidad, se están montando ya los grupos que van a ir a tomar posesión del Victory, porque se ve, está desarbolado, está realmente muy dañado. Por eso, porque es de los pocos que pudo presentar el costado, ¿no? El resto prácticamente va a entrar de frente. ¿Y cuál es el problema? Que en estos grandes huecos, al entrar de frente, ocurre una cosa, y es que se van a situar en el mejor de los mundos. Voy a atacar por las aletas, donde menos defensa tienen y donde más daño puedo hacer. ¿Qué daño puedo hacer yo si estoy pasando? Una pasada por proa y otra por popa en esta dirección hace mucho daño. ¿Por qué? Aquí ven uno pasando. Realmente esas enfiladas, en maniobra de enfilada, pero pasando así es realmente dramático. ¿Dramático por qué? Porque dejas prácticamente sin capacidad de operar el buque. Lo primero que te vas a cargar va a ser el timón y, por tanto, es un cascarón que va a ir a la deriva. El timón no es fácil, se puede reparar, pero no es fácil en medio de la batalla repararlo. Me voy a cargar las balas que entran, literalmente destrozan por el interior prácticamente todas las estructuras del buque y algunas tan vitales como los cabrestantes. Cargaste un cabrestante es dejar el músculo del buque fuera, es decir, ya no podemos operar, pero es que me puedo cargar también las bombas de agua. Claro, la mayoría, las 2/3 partes de los buques que se pierden en Trafalgar se hunden, no son capturados. Es que realmente es una situación, no se pueden reparar, es realmente grave.
Y elementos aparentemente tan poco importantes como puede ser una escotilla. Claro, es un piso, son pisos. Si yo quito las escotillas, pues realmente me estás complicando realmente los pasos y esto dificulta más. El resultado es que nos vemos como que los buques atacados por esta pasada son realmente destrozados. Las jarcias se destrozan, cualquier bala atravesando todos los aparejos pues dejan el buque prácticamente fuera de juego. Y esta es la situación un poco real que se podría pasando dos buques y literalmente dejando los buques ahí parados ya, se quedan como cascarones que sin apenas movimiento. No es cierto esta imagen en la que se ve, esto es cuando una bala impacta sobre Nelson, lo hiere de muerte. Los buques ingleses en este momento no iban así, iban prácticamente sin nadie arriba, ¿no? Porque se dieron cuenta la enorme mortalidad que les iban provocando conforme se acercaban desde las cofas de la fruta combinada. Por lo tanto, lo que hicieron fue meterse debajo, aguantar ahí como podía, hasta estar cerca y entonces abrir artillería, ¿no? Pero esta sería la idea. Esta imagen es la que realmente sería, ¿no? Buques donde han perdido los palos, buques que no tienen prácticamente aparejo ni nada, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones, que haya pasado uno ya es daño, que haya pasado dos es daño, ya el tercero es prácticamente uno detrás de otro, ¿no? Entonces, se combatió así, muy cercano, donde con enorme confusión, muchas veces no sabes ni a quién tienes de enfrente, tenían que poner las banderas por la borda clavada para que se pudiera identificar los buques. Realmente fue un caos donde la táctica de buscar el cercano, pero entrando de esta manera, fue realmente decisivo y apenas se pudo hacer nada. Los combates eran tan cercanos que las descripciones que hay, la mayoría es un humo que no permite ver absolutamente nada. Hay casos en los que se monta un grupo para ir en un buque a tomar el de al lado y cuando se vuelve ya no está, no se encuentra. Es decir, hay una dispersión. Realmente es una melee enorme en la que, bueno, pues van a ir cayendo. Y en la Armada española con grandes pérdidas, pues la de Churruca es realmente solo hablar de cómo se produce todo este combate individualizado en los buques, sería realmente interesantísimo, pero bueno, nos llevaría muy lejos. Y por último, y ya para acabar, el último estadio de la batalla es una batalla diferente, porque es una batalla por la supervivencia. La batalla tenía este aspecto de melee, y en la que el momento de cierre, de final, es cuando el Aquiles, un buque francés, pues estalla, ¿no? En ese momento, ya a las 5 de la tarde, pues ya prácticamente están ya casi todos los buques, ya ves, desarbolados y ya prácticamente se da por acabada la batalla. Lo que podría haber sido una masiva captura de buques en ese momento y que se podían llevar, pues realmente no se va a producir por dos razones. Porque se va a desatar en ese momento una tormenta y porque los buques apenas tienen capacidad para reflotarse a sí mismos. Están muy agotados también los marineros, muchos se están ahogando. Hay un grave problema de naufragio. Realmente la mayor parte no mueren por bala, mueren por ahogamiento. Recuerden que no saben nadar. Esa imagen de que el marinero sabe nadar, no saben nadar. La inmensa mayoría no sabe nadar, ni siquiera los oficiales. Entonces esto genera pues un mundo en el que, un momento en el que los buques se están hundiendo, el naufragio por aquí se está rescatando, es realmente un caos. Están rescatando incluso mujeres que van en buques ingleses, sobre todo son mujeres, son esposas y demás, y se hace como se puede, se improvisa arboladuras, se improvisa lo que se puede, pero realmente la tormenta hace mucho daño, impide que los ingleses se queden con las capturas de los españoles y de los franceses y realmente solo se quedan con 4, 3 españoles, el Bahamas, el San Juan y el San Ildefonso,
y uno francés, ¿no? El resto va a hundirse en la tormenta, ¿no? Y esta imagen final de naufragio pues nos daría un poquito ese momento, un naufragio en el que los españoles acogieron naufragios ingleses sin mayor problema, es decir, por lo menos la solidaridad y ese momento de grandeza de la humanidad dentro del caos pues sobrevino. Por lo tanto, si volvemos al principio, la gran estrategia que era invadir, pues ya irremediablemente ya no se va a poder producir y la batalla y el ciclo acaba. Como conclusión, bueno, pues la estrategia lo que nos dice es que esta batalla en concreto era innecesaria, si vemos la gran estrategia. El dominio del mar estaba antes de la batalla, por lo tanto no es cierto ni que la Armada española se hundiera en Trafalgar, ni que Napoleón se hundiera en Trafalgar. Realmente Trafalgar no es tan importante, es muy importante, pero no es tan importante desde el punto de vista de armas. Es la constatación clara de lo que venía imponiéndose en la guerra napoleónica, es que los duelos artilleros cada vez están más limitados, no tienen sentido en este momento y lo que se busca es el fuego cercano, el fuego más sanguinario, más indiscriminado. Es un nuevo mundo el que está apareciendo, un nuevo mundo, una nueva forma de entender los combates navales y la táctica es consecuente a estas armas, es el final ya. Hay que huir, ya se acaba la línea de combate, línea, lejano, y se pone el énfasis en lo que realmente marca la diferencia, que es la maniobra. Aquel que tenga buena marinería, capaz de buenos oficiales, capaces de que el buque y las escuadras maniobren bien para conseguir una superioridad que te permita un combate cercano, pues ahí es donde está el paso que se ha dado y la diferencia fundamental con lo que son los combates del siglo XVIII y ya anuncian lo que van a ser el siglo XIX. Bueno, pues con esto acaba esta mini clase y lo que espero es que nos veamos dentro de unos momentos si la conexión funciona bien y bueno, desearles una feliz singladura y nos vemos en un momento. Muchas gracias.